como dejar de sobrepensar las cosas, según Marco Aurelio. Los consejos de Marco Aurelio para tener una buena vida parten de su conocida e inmortal obra Meditaciones. No importa que hayan pasado varios siglos desde que el renombrado emperador de la Roma imperial lo escribiera, en griego, allá por los años 170 y 180. En la actualidad, sus palabras siguen siendo todo un referente como guía para la buena vida, la ética y la paz interna. Resulta sin duda curioso saber que este conjunto de enseñanzas que plasmó en este libro no buscaba más que ser un ejercicio de introspección para sí mismo. Son pensamientos que redactó a modo de párrafos cortos. Contenían, además, la esencia de ese estoicismo que terminó integrando en su propia vida. Casi sin saberlo, Marco Aurelio se ganó el ser un referente también en el campo de la psicología. Conocido como el último de los 5 buenos emperadores, se le describe como un hombre amable. Fue un fiel servidor de Roma, pero también esa figura que supo hacerse un hueco en la historia por ser un gran filósofo. Marco Aurelio pensaba que la filosofía no debía ser una simple entelequia, debía practicarse. Por eso, en Meditaciones, encontramos unas pautas básicas de actuación y de comportamiento que resultan, cuanto menos, inspiradoras. Así, toda mirada intuitiva y toda mente abierta identificará en sus consejos influencias que van más allá del estoicismo tardío. Al hablar de mente abierta, hacemos referencia a pensar, sí, pero sin que se te caiga el cerebro por el agotamiento de repasar constantemente lo mismo. Los niños muestran de manera natural algunas habilidades que a los adultos no dejan de asombrarnos. Una de ellas es que son capaces de mirar al mundo con una cantidad muy reducida de ideas preconcebidas, lo que hace que su resistencia al aprendizaje sea mucho menor. En este sentido, representan el paradigma de la mente abierta. Los adultos, por el contrario, trabajamos con esquemas ya elaborados que vamos modificando, puliendo, perfeccionando. Estos esquemas hacen que el mundo sea más predecible, pero en ocasiones también hacen de resistencia frente a lo nuevo, alimentando el miedo frente al cambio. La ciencia quizás sea un perfecto escaparate de esta idea. Copérnico, Galileo o el propio Einstein experimentaron la fuerza que puede desplegarse a partir de un punto de apoyo equivocado, pero vigente. Por otro lado, según el estudio de Sierra y Pérez Vega, de la Universidad Nacional Autónoma de México, estos esquemas influyen en aspectos tan importantes como las prácticas en la crianza y los posibles problemas en el comportamiento infantil que se derivan de ellas. Volviendo al nivel microscópico, al personal, vemos lo difícil que es cambiar la primera impresión que nos formamos de una persona. ¿Por qué? Porque a partir de esa primera impresión comenzamos a inferir intenciones o hipótesis sobre lo que ocurre a su alrededor. Un castillo de arena que supone un esfuerzo cognitivo que nos resistimos a despreciar, como el jugador de póker que se ha tirado un farol y al que le han seguido el juego hasta el final. De esta manera, nos gusta ver a los demás como seres consecuentes, apartando de un manotazo una de nuestras principales certezas. Somos pura contradicción. Seres interesados cuyo interés varía. Seres emocionales cuyo estado de ánimo cambia. Seres con una personalidad que aprenden y tratan de adaptarse. Así, permanecer con nuestra mente abierta significa renunciar en parte a una posición en la que nos sentimos cómodos. Significa cuestionar lo que ya conocemos y sobre lo que ya hemos construido. Si hemos pensado que Pedro es generoso, tenderemos a interpretar sus actos como un interés por los demás. Por otro lado, si pensamos que es una persona egoísta, tenderemos a interpretar un acto de generosidad como, quizás, una manera de lavar su conciencia. Alguien podría pensar que esto en el fondo da igual, porque Pedro es el que es. Sin embargo, nuestra interpretación del mundo en base a ideas preconcebidas tiene consecuencias importantes. Por ejemplo, en nuestra forma de tratar a los demás. Aceptaremos la ayuda de un Pedro al que le atribuimos generosidad y sospecharemos de la que nos brinde un Pedro al que asociamos con egoísmo. En este sentido, mantener una mente abierta posibilita una mente flexible, dispuesta a realizar esquemas con los que ya ha trabajado. Por los ejemplos expuestos, seguro que se nos ocurren muchos ejemplos de ello. Sin embargo, ¿en qué sentido un exceso de apertura nos puede perjudicar? Lo puede hacer frente a esas nuevas corrientes que se vuelan de boca en boca, de juglar en juglar, y que se disuelven cuando las miramos bajo la lupa, inquisidora y audaz, de la ciencia.
Son muchos los fenómenos que fueron encontrados en un primer estudio y que después ningún estudio ha sido capaz de replicar. También son muchos que nacieron de una experiencia personal y bajo los que después solo ha actuado el favorecedor sesgo de confirmación. Además, todos los años encontramos alguna noticia en los medios de personas que han abandonado un tratamiento médico, depositando toda su fe y esperanza en un tratamiento alternativo con un gran marketing, pero nula eficacia. Personas con una mente abierta a lo nuevo, con necesidad de un punto de apoyo. Una necesidad que hace que terminen depositando todo su futuro en este tipo de intervenciones que no tienen detrás ningún estudio serio que las respalde. En este sentido, contar con una mente abierta puede enriquecernos, ayudarnos a encontrar soluciones, pero de poco sirve si por el camino nos dejamos la voluntad, la actitud y la capacidad de ser críticos, junto a la prudencia, con aquello nuevo que adoptamos y que puede tener consecuencias desastrosas. En sus páginas se perciben influencias del budismo oriental y del pensamiento de Heráclito y los cínicos. Era un hombre sabio y, sobre todo, curioso. Esto hizo que sus conocimientos y su forma de plantear sus lecciones sean atemporales. Nada nos suena extraño, nada nos chirría porque se vale de ese sentido de la lógica y la inspiración capaz de guiar a cualquier alma y cualquier mente sin importar el momento. Asimismo, nos cautiva su filosofía de la tranquilidad. Eso que Demócrito, los estoicos y los epicúreos definieron como ataraxia, también está presente en Meditaciones. Se trata de estado de ánimo sereno en el que no se perciben miedos, ni deseos ni ansiedades, solo equilibrio. La ataraxia nos remite a la antigua Grecia y a los estoicos, quienes aspiraban a alcanzar un estado donde las adversidades de la vida no lograran perturbarnos. Este estado anímico, donde despojamos nuestros miedos, liberamos nuestras ansiedades y desterramos las frustraciones, parece sin duda un estado mental idílico. ¿A quién no le agradaría avanzar por el viaje de la vida abrazado a esa serenidad psicológica tan elevada? Lo cierto es que, aunque nos agrade, esta realidad tendría poco de saludable e incluso de lógica. Ignorar por completo cualquier emoción, más allá de cuál sea, podría tener serias consecuencias. Es por ello que la ataraxia, lejos de ser un concepto inspirador, definiría en realidad un trastorno. En determinados casos podríamos estar ante una alteración neurológica. Dimensiones como la angustia, el desasosiego y la inquietud, a pesar de su naturaleza molestas y turbadoras, cumplen un propósito indiscutible en nuestra supervivencia. La filosofía griega definió la ataraxia como imperturbabilidad. Para figuras como Demócrito o Heráclito, esa disposición a reducir la inclinación hacia la pasión y mantener una conducta serena, contenida e impermeable a las emociones e instintos, era sinónimo de elevación o nobleza de espíritu. Esta visión del comportamiento y de actitud fue desarrollada por los epicúreos, los estoicos y los escépticos. En esta línea, el Dr. James Warren de la Universidad de Cambridge señala que los epicúreos consideraban la ataraxia como sinónimo de bienestar mental al arrancar de la mente nuestros miedos. Visto de este modo, es posible que más de uno la conciba como alentadora y correcta. ¿A quién no le agradaría vivir en un estado permanente de imperturbabilidad? Habitar en una esfera psicológica en la que el mobbing sufrido en el trabajo no nos afectara o donde las traiciones de nuestra pareja no nos causaran dolor, parecería ser, a primera vista, algo deseable. El problema es llegar al extremo de la ataraxia convirtiéndose en alguien que no tiene reacciones. Entonces cabe preguntarnos, ¿cómo es una persona con ataraxia? Estos sujetos presentan rasgos únicos en su interacción con el mundo, influenciados por su aparente serenidad. Tienen los siguientes rasgos de personalidad. 1. Manifiestan un comportamiento pasivo, incapacidad para reaccionar ante los estímulos del entorno. 2. Están en estado de aplanamiento afectivo. No evidencia cambios en su estado de ánimo. No demuestran ni subidas, ni bajadas, ni alegrías, ni miedos, ni conductas de ilusión, ni manifestaciones de inquietud. 3. Estabilidad afectiva. Debido al aplanamiento de las emociones, estas se mantienen iguales todo el tiempo. 4. No manifiestan frustraciones. Por ejemplo, hechos como cometer errores o no poder cumplir sus metas
Lo viven con tranquilidad y casi con indiferencia. No sienten culpabilidad. No experimentan responsabilidad alguna de sus actos cometidos. En ocasiones, la ataraxia surge de manera involuntaria, sin adherirse a preceptos religiosos o filosóficos. Esta entidad se vuelve clínica cuando representa una clara pasividad desadaptativa, convirtiendo a las personas en incapaces de reaccionar ante su entorno social, laboral y emocional. Ahora bien, lo cierto es que si reaccionáramos de este modo, ante las adversidades de la vida, no seríamos personas. Seríamos máquinas. La incapacidad para reaccionar ante los eventos del entorno o la ausencia de miedo definirían en muchos casos una alteración neurológica. Los consejos de Marco Aurelio para tener una vida siguen siendo toda una referencia. Los analizamos. 1. Lidiar con las críticas para vivir mejor. Recuerda que tienes poder sobre tu mente, no sobre eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza para que te afecte solo lo que es importante. Uno de los consejos de Marco Aurelio para tener una existencia más sosegada es aprender a lidiar con las críticas. Cuando alguien cercano nos critica, podemos sumirnos en el dolor y la rabia o utilizar su mensaje para crecer como personas. Todos afrontamos la misión de autoprotegernos, un objetivo que no se limita al plano físico, como cuando miramos antes de cruzar la calle o apartamos la mano rápidamente al quemarnos con el horno. Nuestros sentimientos, nuestra autoestima y nuestra identidad también demandan protección. Por ello, al recibir críticas por parte de un ser querido, podemos sentirnos heridos y reaccionar de una forma poco adecuada. Este es uno de los escenarios más desalentadores, ya que si el reproche proviene de un extraño o un enemigo, podemos asumir que surge de la envidia o de la maldad. Sin embargo, cuando esas palabras hirientes nos llegan de boca de quien aparentemente nos ama y busca nuestro propio bien, llegamos a sentirnos totalmente desconcertados. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Ante cualquier circunstancia, lo verdaderamente relevante no son los hechos objetivos, sino nuestra forma de percibirlos e interpretarlos. Esto es cierto. Sin embargo, es importante que como un primer paso nos detengamos a analizar si las críticas que recibimos lo son realmente, o por el contrario es nuestra susceptibilidad la que nos lleva a verlas de este modo. Cuando nos sentimos inseguros, podemos llegar a magnificar o malinterpretar las palabras de otros, especialmente si rozan aquellos puntos en los que somos más vulnerables. Así, un comentario neutro y sin importancia puede despertarnos una herida, un temor o un rechazo hacia nosotros mismos y llevarnos a reaccionar en exceso. Por lo mismo, es fundamental conocernos y trabajar en primer lugar la autoimagen y la autoestima. Por otro lado, hay que resaltar que existen diferentes tipos de críticas. Aquellas que se centran en conductas concretas y aquellas que nos juzgan a nosotros como personas. Las primeras pueden llegar a resultar esclarecedoras, constructivas y positivas, pues nos ayudan a identificar comportamientos y actitudes poco adecuados. En cambio, cuando somos enjuiciados y etiquetados, no solo no obtenemos un aprendizaje, sino que además podemos sentirnos profundamente rechazados. Si tu pareja, tus amistades o tus familiares utilizan adjetivos despectivos para referirse a ti, hazles saber que ese tipo de trato te causa dolor y no estás dispuesto a tolerarlo. Pídeles que, en su lugar, expongan qué actos en concreto les han parecido incorrectos. Todos cometemos errores y estos no nos definen. Establece límites al respecto. Al igual que nosotros podemos proyectar nuestra inseguridad personal en las palabras de los otros, también es común que los demás proyecten en nosotros sus fallos y los rasgos de su propio carácter con los que no se sienten cómodos. ¿Cuántas veces una persona egoísta te ha acusado a ti de serlo? ¿En cuántas ocasiones una persona que engaña a su pareja le reprocha a ésta su falta de fidelidad? Antes de tomar como ciertas las palabras ajenas y antes de seguir consejos y recomendaciones externas, pregúntate de dónde vienen. ¿Es esa persona un ejemplo de lo que predica? ¿Constituye para ti un modelo a seguir? ¿Realmente es alguien que se preocupa por tu bienestar? Si no es así, toma con cautela sus comentarios. Más allá del modo en que las críticas por parte de un ser querido pueden afectarte internamente, también es importante atender a la forma en que respondes ante ellas. En la mayoría de los casos, nuestro primer instinto es ponernos a la defensiva,
negar absolutamente aquello de lo que nos acusan e incluso contraatacar con palabras hirientes. Sin embargo, esto solo nos servirá para generar un conflicto de mayor envergadura. Es importante aprender a no reaccionar al instante y de forma automática, y darnos un tiempo para reflexionar. Procura esperar unos segundos antes de responder. Si es posible, retoma la conversación unas horas o unos días más adelante, cuando hayas podido reflexionar. De este modo serás capaz de decidir, deliberadamente, cómo quieres responder y no serás presa de tus emociones. A ninguna persona le agrada escuchar cuáles son sus fallos, sus defectos y sus puntos débiles. Sin embargo, en ocasiones las críticas guardan una oportunidad para el crecimiento personal. Más allá de si el tono o las palabras empleadas han sido o no las más adecuadas, tal vez el mensaje que has recibido te ayude a identificar un área en el que puedes mejorar. Si es así, toma lo que te sea útil y desecha los aspectos que solo te causan conflicto y dolor. En definitiva, recibir críticas, incluso de nuestras personas más cercanas, es inevitable. La clave reside en nuestra forma de gestionarlas. Si las críticas son una constante y se emiten con una intención dañina, marca límites y aléjate de esa persona si es necesario. La asertividad es fundamental para protegerte en el plano emocional. Sin embargo, recuerda que puedes estar ante una buena oportunidad para mejorar. Las críticas me afectarán tanto como yo deje que me afecten. Me he pasado media vida teniendo demasiado en cuenta opiniones ajenas, comentarios dolorosos y consejos sobre cómo debía enfocar mi existencia por parte de personas que aparentaban conocerme. La vida es demasiado corta como para focalizar nuestra atención en mentes que no son las nuestras, y aún más en enfoques que no nos son útiles y que no favorecen en nada nuestro crecimiento personal. Quien diga aquello de «a mí las críticas no me afectan lo más mínimo», no es del todo cierto. A todos nos impactan de algún modo. Toda crítica es un enfrentamiento a nuestra esencia, a nuestra forma de actuar, a nuestros esquemas. Si la crítica es constructiva y damos el paso de aceptarla, confrontarla, integrarla y aprender de ella, será un claro ejemplo de crecimiento interior. Y ello siempre es un buen gesto. Ahora bien, ¿qué hacemos en esos casos en que las críticas nos llegan de personas que son significativas para nosotros? Un comentario doloroso por parte de nuestra familia, amigos o pareja siempre acaba vulnerando de algún modo nuestra autoestima. Y debemos saber afrontarlas, saber gestionarlas. Siempre debería llegar un momento a lo largo de nuestro ciclo vital en que tendríamos que ser invulnerables a las críticas negativas, a esos comentarios tóxicos y dañinos. Todos nosotros guardamos con especial molestia alguna crítica, ya fuera en nuestra infancia con aquello de «eres torpe, no sabes hacer nada», o más adelante en boca de alguna de nuestras parejas, evocan sin duda claros ataques a una autoestima que día a día nos esforzamos por cultivar, por fortalecer. Es importante tener en cuenta de qué manera pueden llegar a modificarnos esos ataques personales poco constructivos y de la necesidad de saber reorientarlos para protegernos, para alzar nuestras almenas ante esas críticas dañinas y poco amables en boca de personas que supuestamente nos quieren. Una crítica personal, dañina y poco útil tiene un impacto directo en nuestras emociones. Una emoción tiene su eco directo en nuestros pensamientos. Me siento mal. ¿Por qué razón? Porque mi pareja me ha dicho que no sé hacer nada, que sin él no haría nada en este mundo. Si damos importancia a la crítica, afectará a nuestros esquemas de pensamiento y atribuciones. ¿Seré una persona inútil de verdad? Todo ello hará finalmente que nuestra autoestima quede fragmentada y rota como un pañuelo de papel. Seguramente, dada su posición pública, tuvo que hacer frente a muchas. Recordemos también que muchos de los pasajes de meditaciones fueron escritos en los descansos durante sus batallas. De algún modo, fue todo un gurú en el arte de manejar los conflictos, tanto los bélicos como los sociales o cotidianos. Así, y en lo que se refiere a las críticas, hubo algo que se repetía a menudo en su obra. Lo que sucede en el exterior solo adquiere poder cuando le damos presencia en nuestra mente. Lo que hay fuera solo son perspectivas, pero no verdades. Nosotros elegimos a qué darle valor. 2. Cosas a las que no debes tener miedo. No es la muerte lo que debemos temer. Lo que debe causarnos miedo
es no atrevernos a vivir. Recordemos las bases de ese estoicismo que guió a Marco Aurelio. Esta escuela filosófica fundada por Zenón de Sitio ensalzaba el dominio de la mente, del comportamiento y de esas pasiones que perturban la calma interna. El miedo es ese elemento que todo lo trastoca, que nos debilita y nos vuelve vulnerables. Así, uno de los consejos de Marco Aurelio es aprender a afrontar esa emoción para él invalidante. Para ello, en su obra nos recomienda una serie de pasos. No hay que tener miedo a pedir ayuda. No se avergüence de solicitarla. Como un soldado que asalta un muro, tienes una misión que cumplir. Y si te han herido y necesitas un compañero que te levante, ¿y qué? No hay que temer a la muerte. En realidad, lo que debería causarnos mayor angustia es no atrevernos a vivir en plenitud. 3. Consejo principal de Marco Aurelio. Procúrate una vida tranquila. En ninguna parte puede hallar el ser humano un retiro tan apacible y tranquilo como en la intimidad de su alma. Lo señalábamos anteriormente. Una vida satisfactoria para los estoicos es una vida tranquila y en armonía. Trabajos de investigación, como los del psicólogo Bruce K. Alexander, nos recuerdan un hecho recurrente en los consejos de Marco Aurelio. De sus enseñanzas se desprende la imagen de un yo autosuficiente. Solo cuando alcanzamos la virtud de ser dueños de nuestro pensamiento y desarrollamos esa comodidad psicológica, llega la calma, la tranquilidad. No importa lo que nos rodee, si la mente está en equilibrio, ahí hallamos el mejor refugio. 4. Simplifica tu existencia. Acuérdate de esto siempre. Para vivir felizmente basta con muy poco. Preocuparse lo mínimo, enfocar la mirada en lo más básico de la existencia para subsistir y ser feliz. Los consejos de Marco Aurelio son una oda a ese minimalismo vital que huye de los apegos materiales y que se centra en lo prioritario, el bienestar interior. 5. La auténtica felicidad y la buena vida. Vive una buena vida. Si hay dioses y son justos, te darán la bienvenida en base a las virtudes por las que has vivido. Si no hay dioses, habrás vivido una vida noble que perdurará en la memoria de tus seres queridos. Y si hay dioses, pero son injustos, entonces no debes querer adorarlos. La buena vida para el emperador filósofo parte siempre de la sencillez y la paz interna. No se necesita nada más. Así, mientras otros enfoques abogan por asumir responsabilidades, por cargar sobre hombros propios el peso del mundo, Marco Aurelio y su estoicismo nos invitaba a liberarnos. La felicidad está en ser virtuosos, en hallar el autodominio y dar forma a una existencia lo más simple posible. Esa es la clave. ¿Qué aleja a la gente de la vida que realmente quiere vivir? Yo diría que una cosa muy común y destructiva es que piensan demasiado las cosas. Si tienes el hábito de sobrepensar las cosas, aquí encontrarás algunos métodos para que esto no te robe tanto tiempo de tus días y noches. Claves para evitar el overthinking, como lo llaman en inglés. Ahora veamos cómo dejar de sobrepensar las cosas. Las personas dan 1000 vueltas sobre cada pequeño problema, hasta que se vuelve más grande y más aterrador de lo que realmente es. Piensan cosas positivas, hasta que ya no parecen tan positivas. O sobreanalizan y deconstruyen las cosas, hasta que la felicidad que viene de disfrutar el momento desaparece. Ahora, pensar en las cosas puede ser una gran cosa, por supuesto. Pero ser un sobrepensador puede convertirle en alguien que permanece inmóvil en la vida. Muchas veces uno autosabotea las cosas buenas que suceden en la vida. Lo sé. Yo solía pensar mucho las cosas y me retuvo de maneras que no eran divertidas en absoluto. Pero, en los últimos 10 años, he aprendido cómo hacer para superarlo. Cómo combatir la rumiación mental, que tanto afecta nuestro bienestar y nuestra calidad de vida. Ahora te compartiremos algunos hábitos que te ayudarán a convertirte en un pensador más simple y más inteligente y vivir una vida más feliz y menos temerosa. Overthinking. Claves para dejar de sobrepensar. Overthinking es un término inglés que significa sobrepensar o pensar demasiado en algo. Pero no un pensamiento positivo, beneficioso, sino contraproducente. Casi tóxico, porque lleva más al ruido mental que a una solución. Primero, colocar las cosas en una perspectiva más amplia.
Es muy fácil caer en la trampa de sobrepensar cosas menores en la vida. Así que cuando estés pensando en algo, pregúntate, ¿será esto importante en 5 años? ¿O incluso en 5 semanas? La ampliación de la perspectiva mediante el uso de esta simple pregunta rápidamente te puede sacar de pensar y ayudar a dejar ir de esa situación y permitirte concentrar mi tiempo y energía en algo realmente importante para mí. Segundo, establecer plazos cortos para las decisiones. Si no tenés un límite de tiempo para tomar una decisión y tomar medidas, puedes simplemente seguir girando alrededor de tus pensamientos y verlos desde todos los ángulos en la mente durante un tiempo muy largo. Es bueno aprender a ser mejor en la toma de decisiones mediante el establecimiento de plazos en tu vida cotidiana. No importa si es una decisión pequeña o grande, en caso de tomar pequeñas decisiones, como si debe ir a lavar los platos, responder a un correo electrónico o trabajar, por lo general tómate 30 segundos o menos para tomar la decisión. Para decisiones algo mayores, date un plazo de 30 minutos o el final de la jornada laboral. Tercero, deja de configurar su día para el estrés y el pensamiento excesivo. No se puede evitar totalmente los días abrumadores o muy estresantes, pero puedes minimizar el número de ellos poniendo un límite para el estrés innecesario, sobrepensamiento y el sufrimiento. 3 cosas que me ayudan con eso son: comienza bien el día. He mencionado esto muchas veces a estas alturas. Y con razón, porque la manera como empieza tu día tiende a fijar a menudo el tono para tu jornada. Una mañana estresada conduce a un día estresado. Consumir información negativa mientras viajas a tu trabajo tiende a conducirte a pensamientos más pesimistas durante el resto del día. Mientras que, por ejemplo, leer algo edificante en el desayuno, hacer algo de ejercicio y luego empezar con la tarea más importante, en este momento establece un buen tono para el día. Cuarto, conviértete en una persona de acción. Cuando sabes cómo empezar a tomar medidas consistentemente cada día, procrastinarás menos por sobrepensar. Establecer plazos y un buen tono para el día son 2 cosas que ayudan a ser mucho más persona de acción. Tomar pequeños pasos hacia adelante y solo centrarte en dar un pequeño paso a la vez es otro hábito que funciona muy bien. Funciona también porque no te sientes abrumado y eso hace que no recurras a la dilación. Y aunque tengas miedo, dar un paso tan pequeño no te paraliza. Quinto, date cuenta de que no se puede controlar todo. Tratar de pensar las cosas 50 veces puede ser una manera de tratar de controlar todo y evitar eventualidades, errores y demás. Pero esas cosas son una parte de vivir una vida. Todas las personas que podés admirar han cometido errores. Pero en la mayoría de los casos también han visto estas cosas como una valiosa retroalimentación para aprender. Las cosas que pueden parecer negativas nos han enseñado mucho y han sido invaluables para ayudarnos a crecer. Así que deja de tratar de controlar todo. Tratar de hacerlo simplemente no funciona, porque nadie puede ver todos los posibles escenarios de antemano. Sexto, debes decirte, detente, en una situación en la que sabes que no puedes pensar correctamente. A veces, cuando tengo hambre o cuando estoy acostado en la cama y estoy a punto de ir a dormir, pensamientos negativos comienzan a zumbar en mi mente. En el pasado podían hacer un poco de daño. Hoy en día me he vuelto bueno en atraparlos rápidamente y decirme, no vamos a pensar en esto ahora. Séptimo, no te pierdas en temores vagos. Otra trampa en la que caemos es que nos perdemos en vagos temores sobre una situación en la vida. Y así la mente ha creado escenarios de desastre sobre lo que podría pasar si hacemos algo. Así pregúntate, honestamente, ¿qué es lo peor que podría pasar? Y cuando has descubierto lo peor que podría suceder, en realidad es cuando puedes usar un poco de tiempo para pensar en lo que podrías hacer si esa cosa bastante improbable sucediera. Lo peor que podría suceder realmente es por lo general algo que no es tan aterrador como lo que la mente podría producir. Encontrar claridad de esta manera, por lo general solo toma unos minutos y poca energía y puede ahorrar mucho tiempo y sufrimiento. Octavo, trabaja. Esto podría sonar un poco extraño, pero trabajar puede realmente ayudar a dejar de lado las tensiones internas y las preocupaciones. Noveno, obtener sueño de buena calidad.
Creo que este es uno de los factores más comúnmente descuidados cuando se trata de mantener una mentalidad positiva y no perderse en hábitos de pensamiento negativo. Porque cuando no has dormido lo suficiente, te vuelves más vulnerable. Vulnerable a la preocupación y al pesimismo. No piensas con tanta claridad como sueles hacerlo, y tiendes a perderte en pensamientos que giran en círculos en tu mente. Así que escucha estos consejos. Se duerme mejor si el dormitorio está fresco y ventilado. Mantén los tapones para los oídos cerca. Si te despiertas fácilmente por los ruidos, entonces un par de tapones para los oídos simples puede ser un salvavidas. Estos artículos de bajo costo ayudan a obtener una buena noche de sueño y dormir sin escuchar ronquidos, gatos ruidosos y otros disturbios. No trate de obligarte a ir a dormir. Si no te sientes con sueño, entonces no te acuestes ni trates de obligarte a irse a dormir. Eso solo conduce a girar en la cama durante 1 hora o más. Una solución mejor en estas situaciones es relajarse durante unos 20 a 30 minutos adicionales en el sofá, con, por ejemplo, un poco de lectura. Esto te ayuda a ir a dormir más rápido y, al final, dormir más. 10. No gastes más de tu tiempo en el momento presente. Al estar en el momento presente en tu vida cotidiana más que en el pasado o un futuro posible en su mente, puedes reemplazar cada vez más el tiempo que sueles gastar en sobrepensar cosas con solo estar aquí ahora mismo en tu lugar. Para conectar con el momento presente, ve más despacio. Reduce la velocidad. Muévete más lento, habla más despacio o pasea con tu bicicleta más lentamente, por ejemplo. Al hacerlo, te vuelves más consciente de cómo usas tu cuerpo y lo que está sucediendo a tu alrededor en este momento. Interrumpir y volver a conectar. Si sientes que te estás perdiendo en el pensamiento excesivo, entonces interrumpe ese pensamiento, en su mente, gritando esto a ti mismo: ¡para! A continuación, vuelve a conectar con el momento presente tomando solo 1 o 2 minutos para centrarte totalmente en lo que está sucediendo a tu alrededor. Toma todo con todos tus sentidos. Sentirlo, oírlo, olerlo, verlo y sentirlo en tu piel. Gracias por acompañarnos hasta el final. Comenta si acostumbras sobrepensar y qué problemas te provoca. Te estaré leyendo. En la descripción del video encontrarás diferentes links para audiolibros que te podrían ayudar mucho en el camino estoico que estás emprendiendo. Recuerda dejar un like, suscribirte al canal y te esperamos en el próximo video con más enseñanzas estoicas para aplicar a la vida diaria.